a un debate. Entonces, por favor, si tenéis alguna pregunta, ¿quién quiere empezar? Por favor. En primer lugar, me llamo Álvaro Lavandera. En primer lugar, agradecerte la deferencia, Alba, en nombrar mi tesis doctoral, hacer referencia a ella. Efectivamente, y por un poco apoyar tu mensaje, que ha estado una presentación fantástica en muy poco tiempo. Creo que has dado la clave en varias cosas que has dicho, pero efectivamente la Constitución española establece que los poderes públicos les compete tutelar la salud pública. Y la salud pública no es otra cosa que la suma de la salud de los individuos. Así no es una cosa que establezca yo, sino que se lo establecen los tribunales de justicia, en algún caso como el asunto Soliris, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dio la razón a un paciente en el acceso al medicamento Soliris, porque la Administración simplemente por una cuestión económica se la había denegado. Me parece una sentencia muy importante y esta mañana has hecho referencia a los principios éticos, pero como bien ha dicho Alba, el ordenamiento jurídico español establece un principio clarísimo de autonomía en la Ley 41/2002, donde el paciente puede elegir entre las opciones terapéuticas existentes. Y una de ellas es el medicamento huérfano, si es que corresponde. La cuestión de precio es una cuestión que los poderes públicos tienen que tutelar y realizar, pero que el paciente tiene derecho a ese medicamento, ¿cómo no? Porque el derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud no es diferente en un paciente con enfermedades raras que en un paciente con patologías, permítame, normales. ¿Por qué esa discriminación? Porque además hay una cosa muy importante, por principios precisamente éticos. Si comenzamos la discriminación en los pacientes con enfermedades raras, ¿dónde continuaremos la siguiente discriminación? Simplemente dejo esa reflexión y enhorabuena por la presentación. Gracias. Bien, vamos ahora, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Tú, por favor, por favor. Bueno, en primer lugar, si me permitís, expresar mi agradecimiento y satisfacción por el desarrollo de la mesa, que me parece muy interesante, y las aportaciones e intervenciones de los diversos ponentes. Y tenía algunas preguntas puntuales o cruzadas, ¿no? La primera, y a mí me parece un tema de debate muy importante, María Martínez de la Gándara señalaba que la legislación española establece una serie de prioridades a la hora de determinar el precio de los medicamentos y su financiación, y hablaba, después del interés de los pacientes como primer factor, del valor terapéutico de la novedad presentada, digamos, su carácter innovador y su beneficio incremental. Y Alba, por su parte, decía, bueno, pues la determinación de la innovación en colectivos tan pequeños como los que representan las enfermedades raras, pues en sí mismo es un problema. Sobre ese tema yo quisiera un poco contrastar las opiniones señaladas, la que ha dicho María Martínez de la Gándara. O sea, ¿cuál es la dificultad de la determinación del valor terapéutico en este tipo de medicamentos? O sea, ¿cómo se puede determinar su valor o su beneficio incremental cara a la determinación de su precio? Una segunda pregunta, si os parece hago las preguntas de corrido para no ocupar mucho la palabra. Me ha parecido muy interesante, y lo he leído antes y lo he vuelto a escuchar ahora, la idea que FEDER pone reiteradamente de manifiesto sobre la necesidad, sobre la base del Fondo de Cohesión, de establecer un fondo específico en este campo. ¿En qué consistiría ese fondo específico y cuál sería el contenido y el objeto de ese fondo específico? Teniendo en cuenta que el sistema sanitario, digamos, tiene muchos novios desde el punto de vista de los intereses, y por tanto la determinación de la asistencia a fondos específicos es un tema que va a estar justificado seguramente en enfermedades raras, pero que es una cuestión de difícil negociación, porque los intereses que existen en el sistema son muy digamos, muy numerosos. Y quizás a Luis Cruz, que ha dicho una cosa muy interesante, dado los costes por los altos precios. Estamos aquí en la dialéctica entre tratamientos que son para colectivos pequeños de población, pero que son altos en precio. Para estos temas, dice, innovación en materia de financiación, por lo que se refiere a medicamentos huérfanos, debemos de innovar. ¿En qué términos esa innovación? ¿Qué valor o qué sentido tienen las técnicas que ha expresado María Martínez de la Gándara, como por ejemplo estos techos de gastos o riesgos compartidos? ¿Existe alguna experiencia en este caso respecto a estas innovaciones en los sistemas de financiación
de los medicamentos huérfanos. Y nada más, reitero mi agradecimiento a los participantes por su excelente exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo creo que por orden de preguntas, primero debía ser María, luego Alba y luego Luis. Adelante, María, por favor. Bueno, en cuanto a la pregunta de la dificultad de establecer el beneficio incremental, en concreto, no todas las innovaciones, sino los medicamentos huérfanos, como bien saben todos, y yo creo que se ha repetido, son ensayos en muy pocos pacientes. El diagnóstico de esas enfermedades es difícil y, por lo tanto, la variable que mide la mejora es difícil de establecer. Y el resultado es difícil de medir. Por este mismo motivo, y ya está recientemente implementado en la EMA, en la Agencia Europea, un plan de acceso temprano sobre los que ya existía la autorización condicionada, quiere decir condicionada a más evidencia que se tenía que producir según se va utilizando el medicamento. Eso ya existía, pero ahora esto es muy reciente, muy nuevo, es de este mes. Un acceso temprano a los medicamentos. ¿Y qué va a significar eso? Es la primera vez que la autoridad regulatoria va a llevar de la mano, es por decirlo con unas palabras sencillas, va a haber una guía del desarrollo de ese medicamento. De manera que va a ser tutelada el desarrollo del medicamento con esa compañía farmacéutica en esos grupos de enfermos por la dificultad que hay ante la novedad, tanto para el laboratorio que va a ser el que va a explotar ese medicamento, como para el juez posterior de los resultados de ese medicamento. Entonces, va a ser una guía y un desarrollo compartido con la autoridad, y puesto que estos medicamentos entran en el campo de la evaluación por la Agencia Europea, a nivel de la EMA participarán los expertos o el país ponente que se elija, etcétera, con los expertos de toda la Comunidad Europea. Y a raíz de esto hay también escritos en Europa y voces que dicen concretamente la ministra holandesa de Sanidad, que ahora mismo es el país que ostenta la presidencia en este semestre de la Unión Europea. Pero eso exigirá como contrapartida también una transparencia en las inversiones que realiza la industria farmacéutica en esta investigación, que a veces también han tenido parte de fondos públicos, de manera que se exigirá también una transparencia. Esto abaratará probablemente estos ensayos clínicos, porque se intentará que sean, dentro de las dificultades que hay en estos ensayos clínicos, y que la medicina no es una ciencia exacta, pero en fin, se pueden abaratar estos ensayos clínicos, o esto pretende este método, tutelarlos, guiarlos, estar de cerca, pero estas voces, y esto está publicado, también pues dicen que la contrapartida tendrá que ser una transparencia de los fondos que gastan las compañías farmacéuticas en esta investigación. Alba, por favor. Bueno, yo en primer lugar recordar que hay otros modelos de acceso a medicamentos, como puede ser el francés o el italiano, que digamos que sitúan la posibilidad de una administración del medicamento con carácter temporal hasta que se fija el precio. Entonces, en todo ese proceso de fijación de precios se están recibiendo los medicamentos, una situación, pues eso, que se negocia del mismo modo con los laboratorios, pero con carácter temporal, condicionado a la futura fijación de precio y reembolso. Creo que es un modelo que podíamos tomar en consideración. Probablemente Álvaro nos pueda contar más al respecto, pero eso acabaría con todas las dificultades que tenemos hoy por hoy de acceso en uso compasivo o uso extranjero. Luego, en relación a lo que es un fondo de carácter estatal para acceso a medicamentos huérfanos,
recordar dos cuestiones al respecto. En primer lugar, hoy por hoy el acceso a los medicamentos, según la comunidad autónoma, recae sobre el presupuesto de farmacia hospitalaria del hospital o recae sobre la comunidad autónoma, por lo que si estamos en una comunidad autónoma solvente tendremos acceso al medicamento, y más aún en función del hospital, según la comunidad autónoma, y si estamos en una que no lo es, no tendremos acceso. O sea, lo que vendría a solventar un fondo estatal es que no dependiese de la comunidad autónoma en la que te encuentras, sino que todos los costes en acceso a este tipo de medicamentos, que son tan pocos, que es que de verdad estamos hablando de... ¿Cuáles eran, Luis, los que decíamos que ahora mismo estaban comercializados? 70 y... ¿Cuántos son los medicamentos huérfanos que hay en España ahora mismo? 49. Si no 49. Que estamos hablando cuántas personas van a solicitar acceso a estos 49 medicamentos, que además muchos de ellos son destinados al tratamiento de cánceres raros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Fondo de Cohesión Sanitaria hasta el 2011 funcionaba para permitir, entre otros supuestos, la movilidad de los pacientes y concretamente el acceso a centros y unidades de referencia. Si nosotros vinculamos el acceso a medicamentos a sus centros y unidades de referencia, digamos que estaríamos unificando esta actuación en un único proceso. Es decir, yo recibo el tratamiento en mi centro y unidad de referencia, por lo que el centro y unidad de referencia tiene un registro en el cual se puede tener datos epidemiológicos, de cuántas personas están recibiendo ese tratamiento y se puede planificar incluso y hacer previsión desde el sistema sanitario de salud de cuáles van a ser las personas que van a solicitar acceder a ese medicamento. Entonces, de ahí que creamos que es necesario no solo vincularlo a un fondo estatal, sino también a los propios fondos de cohesión que se vinculen a los centros especializados. Quiero entender